¿Estás harto de que tus ahorros duerman en una cuenta sin rendimiento? ¿Te preguntas cómo sacarle el máximo provecho a tu dinero con el menor riesgo posible? Pues entonces tienes que invertir en cuentas remuneradas, depósitos, fondos monetarios y ETFs. Cada uno tiene sus pros y sus contras, así que en este vídeo los analizaremos, veremos sus particularidades y te explicaré cómo combinarlos para sacar el máximo provecho a tus ahorros. Hola, yo soy Sergi Torrents y me dedico a la planificación financiera y las inversiones. Si estás listo para darle vida a tus ahorros, vamos con el vídeo, no te lo pierdas. Recuerda, deja un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya dale al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas. Pero además, si conoces a alguien que esté en esta tesitura, en la que está mirando qué hacer con esos ahorros que tiene en la cuenta, pues compártele este vídeo. En el punto en el que estamos, en el que tenemos que decidir entre distintos productos, lo más importante es que antes de contratar cualquiera de ellos, miremos estos 5 puntos. El interés ofrecido y durante cuánto tiempo nos van a ofrecer ese interés, la liquidez, cuándo vamos a poder disponer del dinero. Después tenemos la parte de los impuestos, que es algo importantísimo en lo que vamos a profundizar. Cómo se hace la reinversión de esos rendimientos que obtenemos, si hay interés compuesto o no. Y por último, la seguridad. Empiezo por las cuentas remuneradas, que es la forma más líquida de poder sacar rendimiento a tus ahorros, porque al final puedes disponer de ellos, sea total o parcialmente, en cualquier momento. El funcionamiento es sencillo, se trata de tener una cuenta en un broker o un banco que te remunere por el dinero que haya en la cuenta en ese momento, con dos ventajas principales. Puedes disponer del dinero en cualquier momento y además no tienes que esperar a un plazo concreto para tener rendimientos porque te van pagando regularmente, habitualmente una vez al mes. Esto último es muy interesante porque como te van pagando dinero mensualmente en la cuenta, pues cuando vas a retirar el dinero, ese dinero ya también te lo lleves, ese beneficio, y por tanto no lo perderás, no tienes que esperar a un plazo concreto para tener rentabilidad. Eso sí, recuerda que siempre vas a tener que tributar por esos rendimientos que has obtenido, esté donde esté la cuenta. Por otra parte, pues el interés no está garantizado, puede variar con el tiempo. El interés que te muestran no es por un año, a menos que lo indiquen explícitamente. Así que, ¿cómo podemos garantizarnos un interés durante un año? Pues para esto tenemos que ir al siguiente nivel. Vamos a ello. Vamos entonces con los depósitos, porque en la mayoría de los casos, o en la inmensa mayoría, cuando contratas un depósito tienes un tipo de interés fijo a un plazo determinado. Habitualmente el plazo es a 12 meses, pero también puedes encontrarte depósitos con plazos más cortos. Y aquí es donde es muy importante entender exactamente cómo funciona el tipo de interés en plazos más cortos de un año. Vamos a ver un depósito a un año, por ejemplo, este 3,75 durante 12 meses. Luego ya veremos los detalles porque antes quiero que veas esto otro. Fíjate, 6 meses TAE al 3,65 y este otro 3 meses TAE al 3,65 también. Yo el negocio aquí lo veo clarísimo, ¿no? Fíjate, ¿para qué voy a contratar un depósito a 12 meses al 3,75 si puedo contratar un depósito al 3,65 durante 3 meses? Porque si lo contrato durante 3 meses y luego lo renuevo cada vez, pues al final a los 12 meses habré contratado 4 veces el depósito de 3 meses. Por tanto, 4 veces por 3,65, pues me da un 14,60. Esto no funciona así. De hecho, la TAE es una tasa anual y esto quiere decir que ese 3,65 lo vas a obtener si estás durante 12 meses invertido. Pero en tu caso no vas a estar 12 meses, vas a estar 3. Por tanto, te va a corresponder una cuarta parte de ese 3,65. Es decir, 3,65 dividido entre 4, pues 0,9125%. Dicho de otro modo, si inviertes 10.000 euros, pues vas a obtener una rentabilidad de 91,25 antes de impuestos. Aunque no en todas partes se muestra esto, en la web que estamos viendo sí se calcula. Vamos a un depósito de un año, colocamos el importe 10.000 y nos dice que recibiremos 375 euros brutos. Ahora vamos a los de 3 meses y vemos que el rendimiento es de 91 euros. Con esto claro, porque suele traer confusión si nunca has utilizado este tipo de inversiones, pues los siguientes son impuestos, porque aquí hay algo importantísimo a tener en cuenta, especialmente si estás utilizando depósitos que no están en tu país, porque en determinados países, al recibir el rendimiento, el país aplicará una retención.
Y si no haces nada, puedes acabar pagando más de lo que deberías. Y aquí lo podemos comprobar. Este depósito indica que no aplican retención en origen. Y es perfecto, porque solo nuestra Hacienda nos pedirá impuestos al respecto. Pero, y en este otro caso, en Lituania, mira las condiciones. Retención 15% y existe la posibilidad de reducirla al 10% si presentas una serie de documentación 4 semanas antes del vencimiento del depósito. ¿Es siempre así? No, porque depende del país vas a tener una serie de documentación y unas retenciones distintas. De hecho, no solo depende del país donde estás invirtiendo, sino también del país donde tú estás residiendo. En este otro caso, Portugal, retención de nada menos 28%, que lo puedes reducir al 15%, presentando unos documentos que son completamente distintos a los anteriores. Antes de contratar, tienes que revisar este punto para estar seguro que puedes tener esa documentación y tenerla a tiempo, obviamente. En este último ejemplo, Portugal retenía el 28%. Si no presentas ningún documento, pues cuando llegue el momento de hacer la declaración de renta en tu país, pues tu Hacienda le parecerá bien y ahí acabará todo. Sin embargo, si lo que haces es presentar los documentos, pues Portugal solo te va a retener el 15%. Y por ejemplo, si tu Hacienda es la española, pues en el momento de hacer la declaración en España, pues Hacienda te pedirá un 4% adicional a menos de que el total de beneficios supere los 6.000 euros. Por tanto, 15 más 4, 19. Has conseguido rebajar los impuestos 9 puntos, nada menos. Esto es muy importante, una vez más, mirarlo y estar seguro que vas a poder tener esos documentos listos a tiempo. El siguiente punto es la seguridad, porque en general la mayoría de países tienen una cobertura de 100.000 euros de los depósitos, pero no en todos los casos es así. En este caso hay que ver a qué equivalen 196.000 levas. Mirando la cotización vemos que por cada leva nos dan 0,5111 euros. Por tanto, si tenemos 196.000 levas, lo multiplicamos por este importe y nos da 100.175,60 euros. Pero en este otro caso, 1.050.000 coronas suecas, pues equivaldrían a unos 93.000 euros. Dos puntos aquí. Uno, vale, la diferencia en estos casos es pequeña, de acuerdo, pero no siempre es así porque depende de la divisa y la divisa fluctúa. Puede variar y puede ir a mejor o a peor. Dos, no todos los países tienen valores tan parecidos. En algunos casos puedes encontrarte con países que realmente la cobertura sea mucho más baja. Valídalo. Último tema a chequear, la liquidez. ¿Qué pasa si necesitamos el dinero antes de que venza el depósito? Pues de nuevo, depende. En este caso, por ejemplo, no puedes cancelar anticipadamente. Por contra, en este otro sí, puedes disponer en cualquier momento con una comisión del 0%. Hasta aquí el tema de las cuentas remuneradas y los depósitos, pero hay un asunto más que a mí se me hace un poco tedioso y es que al final cuando vas haciendo cuentas remuneradas y depósitos y tienes que ir cambiando de bancos, pues es un poco tedioso en el sentido de que tienes que ir abriendo cuentas y cerrando cuentas para ir buscando pues esos depósitos o esas cuentas remuneradas más interesantes. Si vas a ir a este esquema, aquí sí que te recomendaría de utilizar una plataforma como Raisin, en el que al final tienes un comparador y tienes un facilitador en cuanto a toda la documentación y apertura de cuentas y no tienes que ir individualmente banco por banco haciendo el papeleo. Con lo cual, si te interesa, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que puedas ir a su web. Ahora vamos con los monetarios, tanto ETFs como fondos, pero antes te tengo que dejar unos segundos para que me eches una mano a hacer crecer el canal y hacer llegar este contenido a más personas con tu like, comentario, suscripción o compartición de vídeo. Empiezo por la eterna pregunta: ¿ETF o fondo monetario? La respuesta directa: si no resides en España o bien vas a hacer las inversiones desde una empresa, entonces ETFs y punto. Si por contra resides en España y vas a hacer las inversiones a título personal como persona física, entonces puedes escoger ETF o fondo monetario en función de dos parámetros. Si quieres liquidez inmediata, entonces ETF, porque los ETFs cotizan en bolsa, así que cuando das la orden, en segundos tienes el dinero en la cuenta. Y además, ese dinero que aterriza en la cuenta no tiene ningún tipo de impuestos en ese momento, no hay ninguna retención. En cambio, si lo que quieres o esta parte no te preocupa, pues puedes ir a fondos de inversión que vas a tener más o menos 2 o 3 días cada vez que rescates, es decir, das la orden para rescatar el dinero, sea total o parcialmente, y más o menos en 2 o 3 días hábiles el dinero aterriza en tu cuenta. Eso sí, ese dinero que aterriza ya tiene
pues retenido el 19% sobre los beneficios que tenga acumulado ese dinero que acabas de recuperar. Y esto liga con la fiscalidad, que hay otro punto. Aparte de las retenciones, tienes el punto de la ventaja de los fondos de inversión en el hecho de poder traspasar. Es decir, que si tú inviertes en un fondo monetario y de aquí a unos meses pues prefieres coger una parte y llevártelo, pues no sé, a un fondo de renta fija o de renta variable, pues ese movimiento de dinero no tributará y por tanto cogerás todo el dinero sin pagar impuestos y te irás al nuevo fondo. Así aprovechas más digamos, el interés compuesto y todo el rendimiento acumulado. Sin embargo, si lo haces con un ETF, pues vas a tener que vender el ETF, esto será tributación, y después, con el dinero, irte a la nueva inversión. Pero sobre esto hay un punto mucho más importante que vamos a ver ahora, y es cómo escoger correctamente ese fondo o ETF. Vamos a verlo con ETFs, pero en fondos es exactamente igual. Seleccionamos monetarios y ya puestos, pues los ordeno por rentabilidad para seleccionar, obviamente, el más. Fíjate en este gráfico, es irregular. Esto no es un monetario, debería ser una línea continua. Esa volatilidad viene de esto. Es un ETF en libras esterlinas y por tanto la rentabilidad será el resultado del ETF más el cambio libra-euro. Fíjate que aquí puedes cambiar la divisa y si vamos a libras ya sí que tiene el aspecto de un monetario. Ojo con las divisas porque a veces puede ir a tu favor o en contra y si sale en contra puede generarte pérdidas, fíjate. Si lo cambiamos a dólares, la cosa pinta peor. Ha habido momentos en los que perdíamos. La regla es sencilla, escoge siempre fondos monetarios en tu divisa y que apliquen los tipos de interés de tu zona. Bueno, esto a menos de que tengas una divisa débil y quieras irte a divisas más fuertes para tener la ventaja de la revalorización de esa otra divisa. En general, esto aplica para fondos, ETFs, cuentas remuneradas y depósitos. Por tanto, no te dejes llevar por rentabilidades golosas porque detrás muy probablemente estará la divisa. Por tanto, ojo con la divisa. Bueno, los ETFs y los fondos pueden ser una buena alternativa a las cuentas remuneradas, en el sentido de que las cuentas remuneradas no tienen un interés garantizado y los fondos y los ETFs tampoco, pero tienen una ventaja muy interesante y es que si los coges de acumulación, es decir, que no te paguen nada en la cuenta, pues entonces no pagarás impuestos, se queda el interés dentro, se reinvierte y esto hace que pues darle más fuerza, digamos, al interés compuesto, de manera que solo cuando rescates pagarás impuestos y cuando rescatas puedes en cierta manera controlarlo, porque puedes rescatar solo una parte y solo pagarás impuestos sobre esa parte y el resto seguirá trabajando. En cualquier caso, no se trata de escoger uno u otro. De hecho, lo mejor a veces es combinarlo. Pues combinar, por ejemplo, una cuenta remunerada con un fondo de inversión monetario, pues es una buena idea, porque de la cuenta remunerada puedes disponer el dinero enseguida y el monetario lo dejas trabajar y si en algún momento quieres invertir en otra cosa, pues te llevas el dinero sin pagar impuestos. Sobre esto, yo te diría que profundices un poquito más y te dejo dos vídeos. Si quieres ver exactamente cómo seleccionar un depósito, pues lo tienes aquí arriba, más el lío que se montó en Islandia. Y para seleccionar bien un monetario, pues aquí tienes el otro vídeo. Y sobre todo, no te vayas sin darle al like, compartir el vídeo, dejar un comentario, suscribirte, activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.